Qué mañana espectacular, ¿no? Este sol de invierno no tiene rival. Y qué mejor escenario que la arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Están habiendo muchas novedades políticas en Argentina por cantidad todos los días. Hoy me quiero ocupar de dos. Una, la salida de Cristina en un tuit donde manda al psiquiátrico a todos aquellos de que ven algún vínculo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el peronismo. Eso vino a colación de unas bromas que se cruzaron el senador Mayans de Formosa con Victoria Villarruel. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también dijo... Donde Cristina sale con el lanzallamas, yo ahí veo por tres motivos. Uno, que tiene que ver con el hecho de pasar el aviso, no se olviden que yo sigo siendo el centro del sistema solar. Pero hay otros dos motivos que yo creo corren a la par de ese, más de orden psicológico, que tienen que ver con el cálculo político. En primer término, ponerle un tabique, un firewall, a una movida que está habiendo dentro del peronismo de construir una opción hacia la derecha. Y ahí aparecen quizás dos nombres en particular. Uno, el que está todos los días en los medios, Guillermo Moreno, pero otro que por ahí no parece tan visible hoy, que es Sergio Berni. En esta ola que está habiendo de derecha, con la cual Cristina mismo está coqueteando, ya la vimos el año pasado cuando salió diciendo Maslatón me encanta. Fue apoyada por Maslatón también. Me encanta Maslatón. No pienso ser nada como él, pero me encanta. Qué lío que se va a armar. Me encanta Maslatón. Un poco más cerca en el tiempo, con una salida cuando fue a declarar por el atentado que sufrió en la puerta de su casa y donde prácticamente las dejó de garpe a las feministas diciendo yo nunca tuve que ver nada con el feminismo y cuando necesité que me defendieran no lo hicieron. El tabique del cual les hablaba creo que tiene que ver con eso. Cristina sale a decirle a todos esos ensayos que están habiendo, no solo por parte de algunas figuras antes marginales del peronismo, que hoy ocupan más centralidad mediática, sino también un montón de usinas intelectuales que están construyendo una suerte de peronismo antiprogre, lo cual para algunos suena como una contradicción en los términos. Favorito de la internet peronista es jugar a que el problema son los progres y las minas y no sé qué. A mí me interesaba que opines sobre eso porque acá han pasado distintos personajes desde Moreno, que ya sabemos que tiene toda una línea antiprogresista, pero el Cuervo Larroque el otro día pasó por acá y también dijo que él creía que se habían priorizado la agenda progre. Cristina pues salió a decirles, no es por ahí muchachos. Pero en tercer lugar, y por último, creo que esta movida también tiene que ver con el video anterior que publiqué hace unos días, donde también Cristina está pasando un mensaje político que tiene que ver con esta coalición de los 2/3 que se armó tanto en diputados y los senadores, que tiene que ver con el rechazo de ese DNU, con los fondos adicionales para la CIDE, pero también con la nueva fórmula previsional que está siendo impulsada por una combinación entre radicales, peronistas, aquellos que tienen que ver con Pichetto, con Massot, pero también a la cual se plegó Macri, pasándole un aviso implícito a Milei, que es, ojo, mirá que está la coalición de los 2/3 que te puede voltear, tumbar en un juicio político.
Cristina ahí pasa un aviso de racionalidad política y ahí, por eso les hablaba del video del último, diciendo, muchachos, esta es la agenda que no le interesa a nadie, es la que nos hizo fracasar como Frente de Todos por la falta de voluntad política para encarar el proceso de ajuste, pero es la misma que lo hizo fracasar a Macri oportunamente con esa posición política bautizada como gradualismo. Ya la vimos a Cristina despotricar contra Alberto Fernández y contra el Frente de Todos en sus discursos, en sus cartas, con ese triángulo del cual hablaba ella de alinear precios, salarios y jubilaciones que nunca se cumplió, y además la postura refractaria de ella a hacer cualquier tipo de ajuste a las tarifas energéticas. Pero así como ella se empecinó en oponerse a cualquier iniciativa de ajuste, antes lo vimos a Macri también, al principio hizo una tentativa con las tarifas, que fue por ahí lo que mantuvo a lo largo de su mandato, pero ya lo vimos en otras áreas, sobre todo las que tuvieron que ver con la ejecución del gasto público, donde Macri fue refractario, y eso fue lo que disparó la interna entre el entonces secretario de Hacienda Alfonso Prat-Gay y la conducción del Banco Central del ahora ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que mantenía una política monetaria ortodoxa con una política fiscal de carácter heterodoxo en cabeza de Prat-Gay. Así que ahí Cristina manda un mensaje de racionalidad política diciendo, muchachos, lo mejor que nos puede pasar ahora es que Milei siga ejecutando este ajuste, el costo político va a ir en cabeza de él, como en su momento le ocurrió a Duhalde en ese proceso de salida del Big Bang de 2001 de la convertibilidad. El costo político va a caer en cabeza de él, pero no solo de él, sino también de sus socios. Así como Milei, y ya lo vemos con el programa económico de Toto Caputo, se va empantanando en esta política del ajuste, bueno, lo mismo le ocurrirá a sus socios políticos. La debacle de este proceso político no necesariamente tiene que ver con un helicóptero, sino simplemente el proceso de desgaste político similar al que sufrió Eduardo Duhalde en aquel proceso de salida de la convertibilidad. No tenía prácticamente ninguna noticia buena para dar, así como no la tiene Milei hoy. Bueno, eso desgastará al actual oficialismo, y no solo él, sino también a sus socios políticos. En ese escenario, quien va a quedar en mejores condiciones no necesariamente tiene que ser Cristina. Ya vemos en las encuestas el desgaste que ha sufrido su figura política. Pero bueno, eso le va a facilitar, le va a dar la cancha para que el proceso de reconstrucción de una opción progresista, progre-peronista, que no necesariamente tiene que pasar por el kirchnerismo, pueda hacerse. Será a través de un ensayo, como sugerí hace poco en una columna en El Economista, donde decía, se busca un nuevo Chacho Álvarez 5G. Cualquier ensayo, laboratorio de reconstrucción de la alternativa política que tiene que ver con el tablero ese que va del centro a la izquierda, bueno, va a tener que ver con esta área metropolitana, que es por ahí la que está más distante en las encuestas del actual oficialismo de La Libertad Avanza, y también con sectores socioeconómicos que son los que están acá en el área metropolitana sufriendo el proceso de ajuste, y en definitiva son con los que eventualmente va a contar esa ambulancia con la que va a pasar esta nueva opción política, que hoy está ni en pañales, pero que no tenga un nombre concreto no quiere decir de que no esté el caldo de cultivo para que esas placas tectónicas empiecen a moverse y eventualmente el día de mañana alguno termine siendo esa frutilla en la torta. Será un radical, puede ser un gobernador como el gobernador de Santa Fe, Puyaro.
no lo veo tanto por ese lado, sino una opción más bien por el lado metropolitano, como sugería en esa columna. Hoy el que tiene mayores chances es Axel Kicillof, pero carga con la mochila de la gestión en la provincia de Buenos Aires. De ahí nadie sale vivo y hasta ahora está virgen en cuanto a colocar un candidato en el sillón de Rivadavia. Sillón de Rivadavia que parece que a Alberto Fernández le sacaba chispa. ¡Qué increíble! ¿Quién se hubiera imaginado hace 3, 4 años atrás que Alberto Fernández iba a terminar batiendo las marcas olímpicas de Nicolás Cabré? Increíble. Como diría Mirta, un gordito de bigote desalineado. Pero las mujeres, ¿cómo se enamoraban de este gordito? Mirta, el poder, sin lugar a dudas, seduce. La segunda novedad política tiene que ver con la aparición de Horacio Rodríguez Larreta ayer lanzando su movimiento al desarrollo. Nota al margen, qué increíble este tema de la relación de las figuras del ex PRO con sus padres. Mauricio con Franco Macri y Horacio Rodríguez Larreta con este movimiento que le está poniendo un nombre que está muy asociado a la figura de su padre. Hay un tema ahí con las figuras del PRO y ahí lo incluiría Rogelio Frigerio también. Hecha esta nota al margen, creo que este lanzamiento del movimiento al desarrollo tienen que ver con otras novedades que ya se han producido la semana anterior, que tienen que ver con la aparición de este nuevo PRO, el espacio encabezado por el expresidente Mauricio Macri, y uno que todavía está en pañales, todavía más a nivel de rumores y de esos chivos que suele pasar la política online, que es el lanzamiento del espacio liderado por el ex gobernador de Córdoba, Juan el Gringo Schiaretti, que ya está estructurado a nivel de una fundación, pero en el futuro será con un espacio político que va a reproducir el nombre que ya tuvo en Córdoba, Hacemos por Córdoba, que va a ser Hacemos por Argentina. Estos tres movimientos, Nuevo PRO, Movimiento al Desarrollo y Hacemos por Argentina, tiene que ver con el otro lado del tablero político del cual hablé recién, que es la reconstrucción de aquel que tiene que ver con el centro a la izquierda. Bueno, pues este tiene que ver con el centro hacia la derecha. Fíjense que estas tres iniciativas tienen que ver con bases electorales que hoy están cooptadas en gran parte por Milei, pero han tenido que ver en algún momento con estos espacios políticos, ya sea Mauricio Macri durante su presidencia o en la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta como continuador de Mauricio Macri, después participando en la interna que perdió con Patricia Bullrich, y también el Gringo Schiaretti, que en Córdoba su electorado se solapaba con el de Macri y después se terminó solapando con el de Milei en aquel balotaje que terminó arrojando un número dorado de 54%. Pues estas iniciativas están contenidas en gran parte dentro de ese número mágico, que hoy es ocupado por Milei, quizás en un 30%, su núcleo duro fiel, y después hay un 20 y pico % que quizás a futuro esté en discusión y que en la medida que este oficialismo empieza a perder sustento a nivel de la opinión pública y empieza a diluirse, bueno, estas iniciativas pueden apuntar a capitalizar y a recuperar parte de esa base electoral. Bueno, estos lanzamientos pues tienen que ver con ese cálculo que están haciendo, preparándose hoy quizás en forma defensiva, anticipándose a un proceso de desmembramiento de este actual oficialismo.
Posibilidades a futuro relativas, ya que uno tendría que ahí hacer dos hipótesis. Una que tenga que ver con el eventual éxito de Milei, hoy que uno lo ve poco probable, porque tenemos que desmenuzar bien qué sería el éxito. Bueno, el éxito de este proceso tiene que ver con lo que fue el éxito en su momento para Duhalde, que era poder hacer la salida de la convertibilidad, reconstruir la macroeconomía, pero no mucho más. Hoy yo prácticamente eso lo descarto, que Milei puede encarar un proceso político similar al de Carlos Menem. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Carlos Menem asumió con un proceso hiperinflacionario que ya había estallado en el año 89, o sea, la disolución, el Big Bang ya había ocurrido, pero por el otro lado se encontró con condiciones internacionales inéditas. Fue el último gran acontecimiento internacional, la caída del muro en el año 89 y con todo lo que implicó ello. En ese momento quedó un sistema económico en pie y un capitalismo y un proceso de liberalización, sobre todo en el plano financiero, de la cual Argentina fue un gran beneficiario en ese momento. Entraron a valor de aquella época unos 80.000 millones de dólares con el proceso de privatizaciones. Fue una época prácticamente irreproducible. Así que Milei no cuenta ni con las condiciones internas del Big Bang que ya había ocurrido con la hiperinflación, ni las condiciones internacionales que le dieron a Menem los motores económicos necesarios para liderar un proceso de hegemonía política como la que mantuvo por una década, que no solo se reflejó en sus victorias electorales, sino en el hecho de poder forzar la reforma de la Constitución con las consecuencias que tuvo. Pasar a un sistema de voto directo, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y un montón de novedades más y que tuvieron que ver con una época donde estaban las condiciones para liderar un proceso político y una hegemonía política de esa profundidad. Por eso decía yo en el video que publiqué anterior que Milei idolatra a Menem, pero le tocó ser Duhalde. Hoy no están las condiciones dadas y uno lo ve con una noticia de la farándula. Yuyito en aquel momento tenía 30 años y hoy tiene 60 y pico. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Descartada la hipótesis de que Milei pueda construir una hegemonía política equivalente a aquella de Menem en los locos años 90, aquí tenemos que evaluar dos posibilidades: el aterrizaje suave o el forzoso. El aterrizaje forzoso no solo implicaría la destrucción abrupta de este nuevo oficialismo libertario, sino que también arrastraría a todos aquellos que están realizando cálculos y que en cuanto a las bases electorales forman parte de este espacio, de este arco político del balotaje del 54%. Una debacle de Milei implicaría la ruina de todos los socios políticos, sean los explícitos, como el caso de Macri, o de cualquiera de los implícitos que están metidos dentro de esa bolsa, de ese espacio, de ese arco del balotaje del 54%. En ese caso, la alternancia política la capitalizaría el otro arco político del cual hablé recién hace un rato y que tiene que ver con la reconstrucción de esta opción neoprogresista, pero kirchnerista, o como quieran llamarlo. La otra alternativa, y que tiene que ver
con estas tres iniciativas que desmenucé hace un rato, que son el Nuevo PRO, el Movimiento al Desarrollo, el eventual Hacemos por Argentina, bueno, ahí eso está muy ligado a la posibilidad de un aterrizaje suave de Milei. Sería una situación similar, por ahí un proceso de empalme parecido al que tuvo en su momento Duhalde con Néstor Kirchner en 2003. Fue un proceso electoral muy moldeado por un oficialismo saliente que había sufrido el proceso de desgaste del ajuste, pero de todas maneras pudo moldear la sucesión perfectamente. De lo que fue inicialmente el acuerdo entre Duhalde y Alfonsín, plasmado en aquella fórmula que Duhalde al poder y Labaña en el Ministerio de Economía, bueno, vimos que a partir del 2003 esa fórmula continuó una segunda etapa, un segundo tiempo, explicitada en términos del binomio Néstor Kirchner al poder, Roberto Labaña al Ministerio de Economía. Y muchos de los ministros que había tenido Duhalde dentro del gabinete de Kirchner. Ahí podemos ver como, por ejemplo, el caso de Aníbal Fernández, Ginés González García. En conclusión, estos espacios hoy, quienes están sondeando la opinión pública, en términos electorales, no tienen prácticamente ningún tipo de espacio. El PRO por sí solo vale 4 o 5 puntos, este movimiento de Larreta no debe valer nada, y Schiaretti eventualmente, quizás en el mejor de los escenarios, si sale a la pista, puede tener un 9, un 10%, algo parecido al número del balotaje, de ese 20 y pico % que hoy están calculando los encuestadores que tiene el peronismo no kirchnerista. Pero bueno, en un escenario donde este oficialismo haga un aterrizaje suave, pero esté desgastado en términos de la marca propia, bueno, quizás cualquiera de estos tres espacios, todos ellos juntos, que tienen muchos vasos comunicantes entre ellos, quizás pueden aspirar a capitalizar lo que sería la sucesión de este nuevo oficialismo libertario, ya que comparten muchos de ellos. A ver, lo analicemos en términos de lo que fueron los puntos relativos al Pacto de Mayo, que terminó siendo en julio y se firmó en Tucumán. Cualquiera de estas tres iniciativas políticas, de esos 10 puntos, suscribe 9 seguramente, y yo diría los 10 y quizás con algunos reparos o algún versionado en alguno de ellos, pero así como sus bases electorales tienen bastante consistencia con la del actual oficialismo, hoy las diferencias más bien se manifiestan en términos de estilo, de modales o cuestiones de poder relativas hoy, por ejemplo, en la pelea entre Macri y Milei, el control de la hidrovía o de la CIDE, o que me operás por aquí, me operás por allá. Pero no hay diferencias en cuanto a cuestiones políticas de fondo, y a la luz del electorado que está sosteniendo este oficialismo, seguramente cualquiera de estas figuras representan lo mismo, no representan otra cosa. Si uno lo piensa hoy de cara a lo que es de la gente hacia la política, hoy lo único que la gente puede tener en la mente como alternativa son Milei y Cristina por el otro lado. En definitiva, son la guía o los portales por los cuales uno se asoma a lo que son los dos espacios políticos que hoy constituyen la política argentina. Quizás pensándolo en aquellos términos de los cuales hablaba Torcuato Di Tella, una coalición de centro-izquierda, más bien centrada en los sindicatos, en el mundo del trabajo que le llamaban antes, que hoy tiene poco que ver con el de los 70 y más que ver con Uber, las plataformas y todas estas cosas,
y el trabajo precarizado, y por el otro lado una coalición que tiene que ver con los sectores más dinámicos, integrados al mundo, el agro, y por ahí banderas que tienen que ver con la libertad económica y el hecho de tener un Estado más retraído de la actividad económica, más chico y con impuestos más bajos. A seguir disfrutando este invierno que se ha puesto fantástico y ya en vísperas estamos a 20, 25 días de la primavera. Buena semana.